Rocha, bienvenidos a mi blog de Ciencia y Conciencia. Y en esta ocasión estamos aquí con mi amigo y ya famoso artista plástico de México, Miguel Valverde. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola Arturo, muy contento de esta invitación para platicar de temas de arte, de espiritualidad y sobre todo esas conexiones que hay en el poder creativo alrededor del arte. Miguel es mi cuñado, por eso nos conocemos hace ¿cuántos años? ¿20? 20 años. Una de las cosas que me llama mucho más la atención del arte de Miguel es la congruencia que tiene con su personalidad. Miguel es una persona que yo considero muy conectado, muy admirador de la naturaleza, optimista, positivo, una persona que necesariamente encuentra la belleza en los paisajes, en las personas, en los momentos, en las situaciones. Y el tema de esta conversación es ver cuál es la conexión entre el arte y el mundo espiritual, la conexión entre el arte y lo sutil. Porque sabemos que muchas veces una manera de trascendencia directa es por medio de la manifestación artística. ¿Cómo vives tú esta conexión? Mira, lo importante es entender el momento, este momento que estoy viviendo ahora, ¿no? Mi manera de explicar mi vida a través del arte a mis 45 años. Para convertirte en un artista, primero debes de vivir como un artista. Es encontrar esta honestidad de vivir, creer y crear mi propio ecosistema artístico. Mis intereses, mi visión, lo que busco, lo que leo, de lo que me alimento, las plantas de mi jardín, mis colegas, mis conexiones culturales con diferentes espacios del norte de México, el trabajo que hacemos alrededor de Chihuahua, con Texas, Nuevo México, Arizona, o las conexiones que tenemos entre Austria, Eslovaquia, con la Ciudad de México también. O sea, son puntos que me ayudan a seguirme encontrando y redefiniendo mi propio discurso visual. Eso es importante. Hay que entender el tema del espíritu. ¿Para qué te sirve en el arte tener espíritu o un espíritu artístico? Entonces, lo que a mí me mueve, lo que me motiva es seguir en esa búsqueda personal, interna, porque la única manera que un creador puede ser claro en su comunicación es cuando puedes sacar lo que hay dentro de ti. Entonces aplicas toda la parte simbólica, haces obras, creas una pintura o una escultura, pero finalmente todo lo que hay alrededor del tema y del mundo del arte a veces también tiene como, vamos a decir, como un ramaje. El núcleo y la base puede ser que te alimentas como un árbol de una raíz y tiene varios elementos desde el punto de donde nació el artista, donde estudió, donde tiene influencia, donde estuvo el poder creativo, y luego se hace ese tronco y luego se abre una rama increíble de todas las posibilidades que hay para compartir tu arte, que puede estar en un museo, en una galería, en una feria de arte, con algún coleccionista particular, o puede ser para un apoyo social, puede ser mil cosas, pero lo importante es hacia dónde va el arte de un artista. Entonces, para mí, ahora estoy creando un ecosistema a través de mi centro cultural, estoy trabajando proyectos de vinculación cultural con otros colegas en otros países, pero al mismo tiempo sumamente orgulloso de ser muy mexicano, pero al mismo tiempo muy universal. Yo creo que un artista que es regional es más fácil que se convierta en un artista universal al momento de tocar estos temas sumamente honestos en el proceso creativo, ¿no? Entonces, eso a mí me ha llamado muchísimo la atención, y hablando de un ejemplo de donde encontré el poder espiritual más latente en el arte, fue en 2016 que estuve trabajando haciendo una investigación en Baja California Sur y me tocó ir a las pinturas rupestres, que son como murales increíbles en la Sierra de San Francisco, y cuando vi por primera vez esas pinturas que datan de 7,000 o 10,000 años de antigüedad, para mí fue como verlas recién pintadas, porque mi lenguaje, mi manera de trabajar a través de los pigmentos, de la técnica, del trabajo, del dibujo, es como si habláramos un lenguaje propio los creadores. Entonces para mí fue la manifestación más profunda en temas espirituales en el arte. Para mí ese tema fue lo más conectado en hacer algo honesto entre la parte espiritual y la parte creativa. Entonces, si voy a crear algo, necesito primero estar convencido y conectado en que esa obra que voy a hacer tiene un punto de conexión personal, y entonces sí puede haber una conexión energética. Es hablar un poco como si fuese una sinapsis entre las neuronas. No puedes esperar que tu obra conecte si tú no estás conectado con lo que estás creando, ¿no? Entonces, esto que dices, como que todo me devuelve a la congruencia. Como que lo que entiendo es que tu visión, tu filosofía, tu manera de vivir no separa
a un Miguel en diferentes departamentos, el Miguel que hace esto, el Miguel que hace esto. Tú has creado en tu vida un solo conjunto de elementos congruentes entre sí y cuidas que todo lo que te alimenta o que todo lo que te rodea esté relacionado y también esté alineado con todo lo que es tu espíritu creador artístico. Mencionabas tu jardín, la gente, tu familia, tu día a día, toda tu vida está alineada al arte, ¿no? Y eso probablemente a mí se me hace como uno de los aspectos más potentes, porque una de las definiciones de espiritualidad es cuando estamos realmente experimentando el presente como es, experimentando y valorando el presente como es. No es una idea de algo allá lejos. El espíritu no está en un lugar lejano, inalcanzable, sino aquí en lo que estoy haciendo. Y eso me da la impresión que lo que dices, por lo que dices, que lo tienes bien integrado, ¿no? Ya tengo 45 años. ¿Cuánto tiempo de vida me queda? No lo sé. Pero lo que sí sé es que quiero disfrutar lo que tengo ahora. Entonces, si tienes la seguridad de que vas de paso, hay que crear cosas que valgan la pena. Ya que estamos aquí, hay que hacer que valga la pena el estar, el vivir, el crear. Al ser consciente de lo que haces y para qué sirve lo que haces, te da un sentido. Y yo creo que la parte espiritual en el tema del arte es sumamente valiosa, porque ¿qué seríamos sin el arte? Entonces, el valor simbólico que te ofrece el arte es lo que le da un poder de valor a las cosas. A mí, y regreso al tema de la Sierra de San Francisco, las pinturas rupestres, me conectó muchísimo con el viaje que tuve para llegar a ese lugar, lo purificado que estaba para llegar ahí, porque no es un lugar sencillo para arribar, y cuando estás limpio o alineado, te permite ver las cosas tal cual son, sin tantos distractores. Por ejemplo, ahora las personas, la mayoría de las personas están conectadas a un móvil y a una realidad que es una gran herramienta, pero al mismo tiempo cuando buscas entrar y profundizar a tu conexión personal, pues es difícil de que te desconectes de la tecnología, porque el mundo te va empujando, el mundo te empuja como si fuera una ola y tú vas en tu tablita de surf siendo empujado por la ola. Entonces, aprender a encontrar el balance y el equilibrio entre tu propia tabla de surf, aprender a moverte entre un tema profundo como es el arte y la parte espiritual, en tus conexiones personales con tu familia o con tu relación laboral, es muy valioso para que se convierta en algo importante y trascendental. Pero regreso otra vez al punto nodal, al punto básico de todo, es que debes ser muy congruente, crear tu propio ecosistema cultural, tu ecosistema personal, tu gente, tu comunidad. Ha sido mi punto de energía para conectar en otros temas de muchos sentidos. Cuéntame un poquito más, ¿qué fue lo que te pasó cuando estabas en presencia de este mural rupestre? ¿Cómo fue la experiencia? ¿O por qué dices que es una de las más significativas con respecto a esta unión de arte con espíritu? Pues ahora, vamos a imaginarnos una región como Baja California, sin nombres. Esto no se llama Baja California, esto no, solamente eres territorio. Vamos a pensar hace 7,000 o 10,000 años, cómo eran esas culturas, cómo era el clima. ¿Sí? O sea, árido probablemente por la región y por cómo estaban acomodadas las culturas en ese espacio, pero al momento de ver esas pinturas, para mí fue entender una humanidad muy, muy pura. Imagínate ver un ave volar y plasmarla en una roca con pigmentos naturales. O sea, ¿de dónde te surge ese espíritu creativo para plasmarlo? Entonces me encuentro yo, de repente llegamos en mula, llegamos a pie a ver las pinturas y de repente se abre el escenario, pinturas de hace 7,000 o 10,000 años en perfectas condiciones, afortunadamente, para patrimonio de la UNESCO, aclarando el tema, por el gran valor. Hay muchas pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco, hay varias partes alrededor de la Baja Sur sobre todo. Esa es la de la Cueva de la Pintada. Fue como presenciar el nacimiento, como ser testigo de las primeras manifestaciones artísticas de la humanidad. Sí, haz de cuenta. Me encantan tus palabras. Entonces, de esa forma, cuando te muestras ante el Santo Grial, por la parte histórica, por la parte técnica, como fue realizada, es la primera manera de manifestar una representación visual. Cuando eres niño, los niños, siempre los que han tenido esa experiencia, inmediatamente dibujas de forma así natural. Ya lo tenemos cargado. ¿Sí? Y lo primero que pasa es, ¡ay, pintó la pared! No pinte la pared. Inmediatamente tapamos. Es por mi culpa, por mi grande culpa. Dogmas aprendidos, ¿no? Y luego con mucho respeto. Pero cuando hay dogmas que bloquean el espíritu,
no es algo que permita fluir. Es como si ves tú que está a punto de salir una flor hermosa y que está el botón a punto de reventar y llegas y le pones la mano y lo bloqueas. Si le pones límites, No vas a salir. O le dices cómo debe salir. Por ejemplo, en Japón es un ejemplo interesante. Por mercadotecnia, meten unas cajitas transparentes y las sandías o las moldean cuadradas para que al momento de enviar lleguen bien, ¿no? Pero la forma natural es ovalada, ¿no? Como un huevo. Claro. Entonces es bien interesante entender cómo manifestaciones naturales, como el arte, están siempre presentes. Y para mí, pues es el pan de cada día, el arte, entender por qué los insectos tienen los colores que tienen, por qué las flores en el desierto salen de los colores que salen. Y todo tiene una importancia, pero cuando estamos tan distraídos, dejamos pasar cosas realmente importantes. ¿Cómo consideras tú que, obviamente, bueno, imagino la respuesta, pero vivimos en un mundo, como acabas de empezar a narrar, en donde desde que somos niños estamos moldeados, estamos truncados, tal vez todos pudimos o tenemos ya grabado en nuestro DNA, en nuestros genes, la expresión artística, y todos tendremos seguramente alguna expresión más natural. Podemos utilizar la voz o la danza o el dibujo y el arte plástico, o podemos utilizar el lenguaje para escribir poemas, pero no sabemos todo eso que fuimos dejando en el camino, todos esos talentos, todo ese potencial, y nos quedamos en un mundo truncado en donde la expresión o los espacios para la expresión son muy limitados o muy artificiales. Entonces, ¿qué consecuencia, qué efecto crees que tiene es el no desarrollar la expresión artística de las personas? Mira, a mí se me hace bien padre con esto que tú me dices, me hace pensar en cómo nos vamos quedando en nuestras propias jaulas, ¿sí? La jaula de que esto es México, la jaula de que yo vivo en Chihuahua, tú vives en Ciudad de México, la jaula de que tú eres de un partido político y yo soy de otro, la jaula de mi ideología y la tuya, y todo se va enjaulando hasta que vamos llegando de una jaula muy grande, desde que sí somos del mundo, somos del continente, hasta que llegamos a nuestra propia jaula, ¿no? Pero ¿y qué le pasa? ¿Cómo diagnosticas toda una sociedad que hoy en día pues prácticamente no se expresa? No todo el mundo tiene el espacio, el estilo de vida y tiene creado un ecosistema como tú lo has hecho, en donde tenemos campo para poder expresarnos. Yo creo que debemos encontrar cada quien la expresión artística que tenemos, ¿no? O la inteligencia que tenemos. Ahora tenemos lo de las inteligencias múltiples. Alguien más bueno en matemáticas, otros en la parte espacial, otros en la parte artística, la kinestésica, etc. Entonces, es importante conectar y decidir si queremos seguir como estamos, y regreso otra vez al tema de hacia dónde va el espíritu del arte. O sea, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me gusta a mí? ¿Cómo prefiero yo estar creando en el norte sin tanto bullicio para poder hacer cosas que considero más auténticas, mi perspectiva, para seguir conectado en una escena? Y aparte, mi obra también tiene que ser vendida, también tiene que ser compartida como cualquier otra obra, pero es importante saber sembrar la cosecha que estás pensando. Y al final de cuentas, también como que no podemos olvidar que aunque yo no me dedique al arte de manera profesional o de tiempo completo, también puedo incluir la expresión artística en lo que sea que yo haga. O sea, yo podría tomar la decisión de cada paso que doy, cada cosa que hago en mi casa, en mi trabajo, tratar de encontrar la belleza y tratar de encontrar el significado de las cosas, los colores, lo que veo, lo que escucho, lo que siento. ¿Qué te parece tratar de encontrarte? O sea, muchas veces dejamos y opacamos esa parte natural de nosotros mismos, de cuando éramos niños, y dejamos de disfrutar la naturaleza, dejamos de disfrutar el salir a la calle, dejamos de disfrutar varias cosas que nos van opacando y nos van oprimiendo, y terminamos por convertirnos en una persona más de un sistema que se levanta temprano, se va a trabajar, llega a la noche a su casa, si tiene tiempo va al gimnasio, si tiene tiempo el fin de semana se va a disfrutar, si le quedan ganas y fuerzas, y ya la piensa para el domingo salir porque tiene que comenzar la semana bien. Entonces, y puede pasar así 30 años. 30 años hasta jubilarse, si bien le va. O está la otra parte donde dice, ¿sabes qué? Yo me voy, agarro mi mochila y me voy por todo el mundo haciendo mis experiencias. Al final escribo un libro y vivo de las regalías de mi libro, y 30 años después obtengo la misma cantidad de beneficios que la otra persona que estuvo 30 años en un mismo trabajo haciendo exactamente lo mismo, picando un botón. Cada quien
tiene que decidir qué es. Yo lo que a mí me gusta de hablar este tema contigo es de entender que tenemos un regalo que es la vida, que la parte espiritual es una parte fundamental, y si opacas ese espíritu creativo, ese espíritu de fuerza para ti, trata de rescatar. No se puede entender la expresión artística sin el elemento de la energía y del espíritu y del ámbito sutil, ¿no? Por lo que dices, o sea, es necesario estar conectado con algo que me da información subjetiva, que me da información y que intuyo para poder crear arte. Fíjate algo bien interesante, que cuando me reúno con mis amigos de la secundaria sobre todo, ¿qué cosas platicamos? Las mismas cosas de cuando éramos niños, ¿no? Regresas a lo mismo. ¿Por qué? Porque uno busca conectar nuevamente con esa parte tan esencial de tu naturaleza. Entonces, encontrar esos puntos de energía y conexión siempre son muy fuertes y muy fundamentales para salir recargado. Ahora imagínate sentir que estás recargado todos los días. O sea, no lo sé, ¿verdad? Para mí se me hace que es un regalo poder estar presente y poder tener una visión clara de que eres un elegido de la vida, porque llegaste aquí, porque estás por un determinado tiempo, y que no somos más que un pequeño chispazo, un cerillo encendido, y párale de contar. ¿Cuál es tu filosofía o cuál es tu creencia acerca de la conexión que existe entre los humanos y Dios, el espíritu o esa fuente de amor? ¿Cómo lo describes tú? Pues es que somos todos. Todos. Todos somos uno. Uh-huh. Todos somos uno, y a medida que entiendes más el otro, te entiendes más a ti mismo. Si eres empático, ser más amoroso contigo mismo. O sea, como que Dios se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Mira, hay gente que se enfoca solo en un fruto, ¿sí? Y no piensas en todo lo que pasó el árbol para estar, cómo fue sembrada la semilla, qué es lo que dio al principio, o si creció solo, o si pasó una tormenta, o si llegaron ahí vacas a dejar ahí el abono y eso le sirvió al árbol, o si cayó una tormenta, le cayó un rayo. Todo lo que puede pasar para que tú tengas nunca te lo preguntas. Sin embargo, si te la comes la manzana, te alimentas de todo lo que pasó ahí. Entonces, para ti Dios sería la capacidad de concebir que todos somos un conjunto, que todo... Yo creo que tenemos que sintetizar varios conceptos para poderle dar cierta forma a las cosas. Y decir, para allá va la energía magnética, entonces aquello se va a llamar norte. Y bueno, pues para acá se va a llamar sur. Y nosotros necesitamos darle forma y nombre a algunas cosas para poder comunicarnos, ¿okay? Pero cuando a veces rompemos esa parte y llegamos nuevamente a la raíz, detrás de los conceptos, nos damos cuenta que todos estamos conectados. Oye, Miguel, ¿cuál ha sido tu evolución? ¿Cómo crees tú que ha sido tu evolución personal e interior a través de esta carrera artística que has tenido? Mira, yo creo que desde que empecé con el arte en el año 2000, ya desde antes dibujaba, desde niño, pero profesionalmente empecé mi carrera en el Instituto de Bellas Artes de Chihuahua, que ahora es la Facultad de Artes, y empecé trabajando las partes básicas de aprender a dibujar, a hacer modelado de escultura, gráfica, fotografía, entender la historia del arte. Y yo creo que a través del tiempo, a medida que estés más compenetrado con tu tema y con tus conceptos en el arte, vas aprendiendo más y más sobre hacia dónde te diriges tú con tu ser, ¿no? ¿Cuál es mi inteligencia, no? Yo ahora me entiendo y me defino hacia desde años, a la pintura mural. ¿Por qué me gusta la pintura mural? Porque cuando dibujo en grande, siento que mi cuerpo es parte de mi expresión. Hay gente que dibuja con el mouse, otros con la mano, ¿no? A mí me gusta utilizar todo mi cuerpo y subir un andamio y bajar y alejarme y acercarme y ver la obra y entender que un trazo más amplio representa más energía. Entonces, mi espíritu creativo se conecta más con una pintura mural porque ese es mi espíritu. A mí no me gusta estar encerrado, a mí me gusta estar creando, creciendo, corriendo, manejando, llegando a nuevos destinos, conociendo gente nueva. Entonces, mi personalidad es muy congruente entre lo que hago, lo que me gusta aprender y hacia donde quiero expandir mi poder creativo. Entonces, a través de todo este tiempo he estado trabajando haciendo murales que tienen que ver muchísimo con puntos de conexión. Una obra importante fue el mural de la Facultad de Medicina en Chihuahua. Otro muy valioso fue el mural A 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, que está en la Arena México, donde hay una efervescencia de gente de todo el mundo que va a conocer este regalo cultural
de México para el mundo. En 1933 abrieron las primeras luchas en la antigua Arena México y ahora la lucha libre a casi 100 años está por convertirse en patrimonio de la humanidad. Por todo el poder energético que ocurre, o sea, yo leo la lucha libre como un volcán invertido, un embudo, y en el centro está la lava de todo lo que sucede en la Arena México. Tuve la gran fortuna de hacer un proyecto para la Arena México y yo veía la lucha libre de niño con mi abuela desde los 4 años. Entonces la lucha libre siempre ha sido una conexión importante para mí. Y a partir de ese mural fue ponerme en el aparador y me abrió muchas puertas para seguir haciendo obras en centros de convenciones, en el Museo del Mundo de Viena, en diferentes lugares, pero no hay un proyecto que no sea importante para mí. Oye, a mí me acuerdo, y esto es una nota familiar, a mí me llamaba muchísimo la atención Miguel con sus camisetas de máscara de luchador como lo que trae en este momento, pero hace 25 años no estaba de moda. Tener al cuñado que es aficionadísimo a la lucha libre desde ese tiempo y ahora ver cómo en todos los aeropuertos en todo México se venden camisetas de lucha libre y todo el mundo lo sigue, lo busca, me hace mucho sentido ahora. Y bueno, tú ya tenías esta visión desde mucho antes. Tu arte o mucha de tu obra tiene mucho elemento mexicano. Has hecho obras en el norte de México que son símbolos regionales, colección de obras de menonitas, hablamos de lucha libre y de el Día de los Muertos, desierto y todo eso. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a tomar elementos mexicanos, elementos del paisaje, elementos regionales en lugar de otro tipo de arte? Como... Pues, ¿cómo te digo? Es ser honesto. O sea, hay que ser honesto y hay que hacer lo mejor con lo que tenemos. Y lo que yo tenía en ese momento o lo que tengo son los elementos que me rodean y que yo elijo tener. Y a partir de eso que hay en mi bodega de materiales es donde yo empiezo a crear. No nada más son murales. Siempre quise aprender de la glándula pineal y tuve una gran oportunidad de hacer una escultura gigante en Ciudad Madera y es una piña de pino abierta, que la piña abierta representa el ojo del humano despierto, ¿no? Entonces es una escultura de 12 metros de altura, en acero, en la entrada de la sierra. O sea, son proyectos que siento que, aparte que trabajo, son regalos para mí, que me permiten aprender y me permiten conectar y me permiten sentirme muy vivo y agradecido con lo que hago. Entonces es fantástico hacer lo que yo hago. A mí me encanta. Y a ver, ¿sientes que cada una de tus obras tiene como un espíritu especial, una propia vida, una energía o un algo que lo caracteriza de manera sutil o no? Hay que pensar en lo que sucede con una obra que sale de mis manos, ¿sí? Lo que he creado. Pero no es nada más el creador, ¿no? También hay un receptor. ¿Qué interpreta a alguien? ¿Qué le transforma? ¿Qué le conecta con su propio psique? Todo lo que trae de información, ¿qué le representa a esa obra? Entonces, ese es el valor más grande que puede haber a través del tiempo con una obra. Lo que genera, lo que produce en el espectador. Imagínate que me llega un niño y me diga, Miguel, yo te sigo desde que era chiquito y por ti quiero ser pintor. Yo, uy, ay, empiezas a sentir una responsabilidad. Claro. Sin querer, pero es bien bonito entender que lo que haces tiene una conexión que va más allá de tu manera de percibir la vida. Entonces, como que tu obra, tú dejas ahí algo que tiene cierta energía que luego se combina con la del espectador. Exacto. Y eso que tiene la obra en sí, que tú transmitiste, que tú dejaste, que tú creaste, provoca o produce algo nuevo. Exacto. En cada uno de los espectadores. Exacto. Esa es como la trascendencia. Es un regalo extra. Que de repente te digan, ay, Miguel, usted hizo de las esculturas en Ojinaga. Oiga, ¿cuánto le debo? No, usted no paga. No, pero es que me gusta mucho ver sus esculturas cuando voy para Presidio. Pues es lo que todo el mundo hablamos y todo el mundo sabe que es muy importante cuando venimos al mundo dejar algo, ¿no? Entonces tú has estado haciendo mucho para dejar cosas. Y me imagino que eso te debe dar mucho sentido, ¿no? Todo el sentido. O sea, yo sé que estoy aquí para hacer lo que hago. Así, eso sí me queda claro. Buenísimo. Y yo estoy como que esperando que es lo que sí. Disfruto mi presente, pero digo, bueno, termino al siguiente. Y cuando estoy con un proyecto, digo, este proyecto tiene que ser el mejor proyecto que he hecho hasta el momento. Fíjate, y eso es muy interesante porque suena a como que estás realmente permitiendo que la energía fluya. ¿Qué tanto controlas tú? Porque dices ahorita, a ver qué sigue, ¿no? Pero tú permites que las cosas sucedan más casualmente o
tratas de influir y de Ya controlar. existe una proyección de las cosas, ¿no? O sea, ya existe una proyección de hacia dónde voy o con las personas que me estoy rodeando. Eso sí vas encontrando como tu ecosistema y tu gente y hacia dónde se dirige todo esto. Lo que entiendo es que lo que tú tratas de influir y lo que controlas es de quién te rodeas y cuál es el entorno inmediato donde vives. Sin embargo, sabes que siempre hay un espacio de misterio que tú no puedes controlar y que cosas te llegan sin buscarlas, ¿no? Es un regalo. A veces en las mañanas agradecemos en oración los niños y yo, con Violeta, damos gracias de que despertamos, de que podemos ver, de que podemos sentir. Es bien importante ser agradecidos con el presente. Presente es un regalo, ¿no? Y cosas que yo quiero hacer, cosas que necesito conectar. Ahora tengo un proyecto que me encanta, que es un mural para el corporativo de Al Super, ahí en Chihuahua, desde el norte. Y el mural que estoy haciendo se llama Chihuahua Energía Salvaje. El 16 de julio se hace la inauguración. Okay. No lo puedo platicar. Y es un par de búfalos que están corriendo hacia el frente y están corriendo entre un pastizal. Detrás se ven unas dunas, se ve un monzón, una tormenta, y luego a un lado hay un sotol, y atrás se ve la sierra, que es la cascada, y luego va un pájaro carpintero cruzando la obra. El carpintero imperial es un ave extinta en México, porque al terminar con todas las coníferas de la sierra, mataron el hábitat de ese pájaro carpintero, que era el más grande de todo México. Dice la gente que de repente han visto uno que otro entre Durango y Chihuahua, pero bueno. Entonces, el tema de un título, Chihuahua, energía salvaje. Chihuahua es fuerza, Chihuahua es energía, Chihuahua está alejado del centro, Chihuahua es difícil para que la gente viva. Aquí tú tiras una piedra a la tierra, el otro día tienes un árbol de piedras, te exagero, pero tienes agua del Golfo de México, del Atlántico, y tienes agua del Pacífico. Siempre llueve, no batallan en ese tema. Y acá para que llueva es un milagro. La gente toma fotos cuando cae agua. Es maravilloso poder hacer un proyecto que represente mi parte espiritual y mi energía en una obra mural. Los trazos son sueltos, llenos de color, de soltura. Es como si fuese ¿cómo es la gente de Chihuahua? Oye. Dice la gente, ¡ay, la gente habla muy fuerte! Tiene que ver muchísimo con la fonética, con la parte como tu diafragma se abre o se cierra, depende del clima, para que no te entren bacterias a la garganta, que se cierra rápido. Hablas fuerte, se cierra para que no te enfermes, ¿no? Y donde hay un clima húmedo, tú escuchas los pajaritos en la mañana que cantan, porque a través de la humedad que hay en el ambiente viaja el sonido. Y la gente de playa, la gente de lugares así, habla más cantadito sin problema. Y en el norte la gente habla como es el clima tosco. 40 grados de día y menos 10 de noche. Menos 20, menos 10, menos 15, depende de la zona. Pero al entender quién eres, al reconocerte quién eres y en dónde estás parado, entiendes cómo puedes crear cosas y obras en ese sentido, ¿no? Y eso a mí me encanta. Y otra obra que me gusta muchísimo, que estamos trabajando también ya, se llama Kairos. Que el tiempo, los griegos lo dividían entre Cronos y Kairos. Cronos es todo lo que tú puedes marcar, como nació en tal mes, nos vamos a tal hora, etc. Y Kairos es el momento perfecto, un momento de cambio, un momento divino del espíritu. Okay. Entonces Kairos es una obra que estoy haciendo para un coleccionista de Oregon, y para ir allá para mí fue sensacional poder conocer el lugar y poder disfrutar de esos paisajes para conectar con la obra que iba a hacer allá. Entonces ¿Y esa obra que es un mural también? Es una escultura, es un corazón, pero en el centro trae un ojo. Entonces a través de esa visión profunda del músculo del sentimiento, que es el corazón, es donde ves tú la verdad. Y es una obra que conecta Texas, porque mi amigo, mi coleccionista está en Marfa, Texas, y vive entre Marfa y Oregon, en Eugene. Entonces es una obra que a mí me encanta porque trae todo un bagaje en una obra simbólica encerrado. Entonces ese Kairos lo estamos haciendo nosotros, terminando, lo llevamos a Oregon. Entonces sigo aprendiendo, y cada vez que aprendo más me doy cuenta que tengo todavía más oportunidad de seguir creciendo como artista. Sí, o sea, cada vez que aprendes más te das cuenta que nunca se acaba. Exacto. Nunca llegamos al fin. Oye, es increíble, Miguel. Tú eres un excelente narrador. Es muy refrescante, me queda esta sensación como de
que es bien importante, que es muy necesario estar conectado conmigo mismo, con el entorno y con el momento. O sea, toda esta conversación, en tus respuestas hay esos elementos. Tú tienes una filosofía de vida en donde para ti lo primordial es estar conectado con lo que te pasa en el lugar en donde estás en ese mismo momento. Y es de ahí de donde surge el arte, ¿no? Para mí, este es una de las definiciones más precisas de la espiritualidad. Y hay montones de autores que lo afirman. O sea, desarrollar la capacidad de vivir el momento presente, sabiendo lo que me está pasando a mí en este momento y lo que está alrededor de mí, es la persona espiritual, lo que hace a una persona espiritual. Nada que tiene que ver con elevado ni con creencias, es la capacidad de estar aquí. Entonces te agradezco mucho toda esta plática. Cuéntanos por último, ¿qué haces en la Ciudad de México estos días que vienes, que estás por acá de visita? Mira, vengo a unas entrevistas. Una de ellas está en la Arena México. Me van a entrevistar los de la FIFA porque van a hacer... Pienso que se están sacando material del tema cultural de México, y como el mural de A 2 de 3 caídas sin límite de tiempo, que los invito a que lo visiten, pues es un referente en el tema cultural. Y a mí me encanta porque hace 13 años, en el 80 aniversario de la lucha libre en México, todavía no se veía la lucha como lo que es ahora. Y cuando se hizo la inauguración yo dije, va a ser patrimonio de la humanidad. Y se acercó un reportero y me dijo, es muy fuerte lo que acabas de decir. Le digo, lo que pasa es que la cultura ahora está viva, pero la lucha libre es una cultura muy fuerte y representa perfectamente a la humanidad. La dualidad entre el bien y el mal, el que se atreve a triunfar, el que se levanta de las cenizas. Muchos ideales teatrales o espirituales los ves en la lucha libre mexicana. Arquetípicos. Arquetípicos, sí, son los arquetipos. Ok, entonces tienes una entrevista ahí con... Hoy tenemos entrevista con ellos y vamos a platicar del mural de la lucha libre y de mi visión. Yo creo que el valor más grande que tengo es el de mi visión y la forma como yo puedo explicarlo y puedo crearlo, y ese es el valor que tiene mi trabajo, y espero que a la gente le guste. Pues muchas gracias, Miguel, por estar aquí en la Ciudad de México y aprovechar también esta visita para entrevistarte con este tema que nos interesa. Gracias, vamos a dejar toda tu información aquí para todas las personas que estén interesadas en seguir al artista plástico, al famoso artista plástico Miguel Valverde.